Buen día traders, habla Nino Di Russo. Hoy es martes 10 de mayo del 2022, son las 9:52 de la mañana. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando lo que pasó en los cierres de mercado del día de ayer. Un lunes negro en todos los mercados internacionales. La volatilidad en el día de ayer subió un 15,10%, instalándose en valores de 34,75 al cierre, muy cerca de las cúspides, y el gran problema, como vengo diciéndolo, es un breakout arriba de los máximos del 24 de enero, por ejemplo, que puede llegar a desatar ventas masivas de las instituciones, y eso sí generar un sell-off realmente muy importante. Como era de esperar, la suba de la volatilidad produjo una caída masiva de los índices, 3,20 abajo, el Standard & Poor's, que rompió todos los soportes. Lo mismo pasó con el Nasdaq, que cayó un 3,91%. Fíjense, está rota la EMA 8, la SMA de 50, la de 200, con una pendiente enorme hacia abajo. El Nasdaq, como vamos a ver un poquito más adelante, también rompió los promedios ponderados de 500 y promedios ponderados de muy largo plazo, lo cual lo vuelve muy preocupante. En el caso del Russell 2000, la caída fue del 4,21%, una caída literalmente brutal. Pero fíjense qué cosa interesante. El Russell con el ADX próximo a 25 podría indicar que podría existir en breve un relief rally. En lo que se refiere al Dow Jones, las empresas industriales, con una caída del 1,97%. También estrangulándose el canal entre el MACD y el ADX, lo cual podría estar estableciendo que podría existir un relief rally con cierta proximidad. En cuanto a los commodities, el petróleo, motivado por la caída generalizada de los índices, cayó un 6,77%, apoyándose en el promedio ponderado de 50. Cerró debajo de MA 8, pero con un muy buen soporte. Continúa en la estructura del banderín, que, como les dije, los banderines se resuelven hacia arriba o hacia abajo con la misma probabilidad. El gas natural cayó un 12,17%, bien abajo de la EMA 8, en búsqueda de la SMA de 50. En esto no hay ninguna evolución geopolítica, los embargos continúan, con lo cual no podemos decir que tenga que ver esto con ninguna mejora, sino con una brutal caída de los mercados. En cuanto al rendimiento de los bonos, está en baja un 4,06%, debido a también esto que estábamos explicando, esta caída brutal que tuvieron los mercados. En cuanto a mirar un poquito qué pasa con la inversión de los bonos, fíjense que ese fenómeno empezó a corregirse. La relación entre los bonos de 30 y 10 años ya se encuentra nuevamente positiva, lo cual es una medida favorable, por decirlo, dentro de las malas noticias generalizadas. Las empresas que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, Amazon cayó un 5,21%, con una caída que es realmente más que notable. Empresas tan singulares como Apple, que en julio del año pasado valían $3.700 y hoy valen 2.200. Haciendo un rounding top que incluso rompió el promedio ponderado de 200 de la semana. Facebook también con caídas generalizadas. En el día de ayer específicamente cayó un 3,71%, estaba tratando de despegar un rounded bottom breakout y volvió a caer debajo del promedio ponderado de 50. Microsoft, empresa que anduvo bastante bien en los earnings, sin embargo ayer cayó un 3,69%. Google con una caída del 2,8%. Netflix, empresa muy golpeada desde febrero con los malos earnings que dio. Es increíble, digamos, pareciera ser la evolución de un penny stock, ¿no? De una empresa de la envergadura de Netflix. Ayer cayó un 4,35%. No se salvó nadie, ni siquiera Apple,
Fíjense que Apple ayer cayó un 3,32%. En contraposición con esto, fíjense que la evolución de las empresas de la alimentación, por ejemplo, Kellogg's, para mostrar un ejemplo, ayer subió un 2,47%, empresas en las que no llamaban demasiado la atención. Pero para abundar en ejemplos, fíjense, la economía actual valora más a empresas que fabrican sopa y comidas que las empresas de la economía digital como las que les estuve mencionando recién. En este momento, digamos, los sectores que están ganando dinero en Estados Unidos son las empresas de alimentación y fundamentalmente las empresas de la energía. Fíjense que incluso el sector del real estate en este momento está muy golpeado. Ayer cayó 4,66 el ETF de real estate, motivado por la suba de la tasa de interés y los préstamos interbancarios y obviamente los hipotecarios que básicamente duplicaron los costos de los nuevos entrantes a las hipotecas. En el plano generalizado de las empresas petroleras, Charlie Victor X-Ray, Chevron, cayó un 6,7 debajo de la SMA de 50. En el plano regional tenemos a Petrobras con una caída del casi 6% debajo de la SMA de 50. Y en el plano local, YPF con una caída muy importante, 5,83 abajo, bien abajo la SMA de 50 de la de 200, en una caída que no encuentra un adecuado soporte. En el plano local, veremos también qué es lo que está pasando con Grupo Galicia con una baja del 2,69% abajo de la EMA 8, o sea, en un declive muy notable. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el oro? El oro ayer bajó el 1,45%, debajo de la EMA 8 y buscando nuevamente soporte en la SMA de 200. La plata cayó un 3,05, bien abajo del EMA 8 y encontrando de vuelta prácticamente los valores de los mínimos que había adoptado en diciembre del año pasado. En lo que se refiere a las criptomonedas, obviamente golpeadas por la caída del Nasdaq, a quien prácticamente están correlacionadas. La caída de ayer fue realmente brutal, de unos 34.000 en la apertura a 30.000. Y hoy está rebotando prácticamente el 50% de la caída de ayer, típico de un retracement de Fibonacci. De todas maneras, está bien debajo de la EMA 8 y claramente haciendo un patrón de falla. Lo único interesante del Bitcoin es, fíjense, la DX está en valores arriba de 30, favoreciendo la generación de probablemente un relief rally con esta configuración del ADX y el MACD. Bueno, en términos generales vamos a ver qué es lo que está pasando con los mercados de futuros al momento actual. Los futuros están en 288 puntos arriba, el Nasdaq, que básicamente esto corresponde al inicio seguramente de un relief rally, ¿no? En lo que se refiere a lo que pasa concretamente prácticamente es un retracement de la totalidad de lo que cayó ayer. Podría ser esto claramente el inicio de un relief rally. Fíjense que el T2122 está en el fondo del gráfico, lo cual podría indicar justamente un inicio, un relief rally. La volatilidad está en baja un 5,22%. En lo que se refiere al arranque de los mercados, vamos a ver, fíjense lo siguiente, el mercado se recuperó notablemente y está operando la parte superior del pre-market, lo cual indica que viene con muchísima potencia de ascenso. El RSI Stochastic de la hora en ascenso, el del día tratando de iniciar un ciclo desde cero, en las 4 horas. En las 4 horas el RSI Stochastic está en la parte superior del gráfico. Bueno, recuerden una cosa que es muy importante, todo gap up es un gift y si nosotros miramos lo que está haciendo el mercado en las 4 horas, está ligeramente arriba del volatility stop en las 4 horas, pero debajo del trendinator. O sea, las condiciones todavía para evitar una falla
no están dadas. Esto puede ser un nuevo patrón de falla y implicar una nueva caída. Así que mucho cuidado con esto. En cuanto al resto de los mercados, al Standard & Poor's en este momento está prácticamente 65 puntos arriba, 61 puntos arriba, perdón. Fíjense que y está arriba del promedio ponderado de 500 en este momento. De todas maneras, en el día, fíjense, está debajo del Trendinator, del Volatility Stop, debajo de la EMA 8 y de la EMA 3, o sea, puede llegar a estar haciendo un patrón de falla. Encontró soporte en este nivel que yo tengo anotado acá, en el orden de los 39,90 aproximadamente. Pero de todas maneras el mercado no ha cambiado sustancialmente su configuración de altísimo riesgo. El Dow Jones con una suba aproximada de 365 puntos. Russell 2000 con una suba de 368 puntos. También encontrando alguna suerte de soporte en el promedio ponderado de 500. Pero esto, de vuelta, vuelvo a decirles esto, si bien hay una posibilidad de un relief rally, todavía los mercados están en un patrón de falla extremadamente peligroso. Así que mucho cuidado con esto y recuerden que con volatilidades de esta magnitud únicamente son posibles operaciones de day trading, algunas operaciones combinadas con opciones. Para el largo plazo el buy the dip es extremadamente peligroso hasta que el mercado de alguna manera no manifieste haber encontrado un soporte razonable sobre el cual comenzar a subir. Bueno, esto es todo por hoy. No olviden de suscribirse a este canal y los espero mañana